recientemente hace poco recibí una carta que me convocaba para hacer jury duty, que es como proveer servicio de jurado en un juicio, Jury ¿no? duty, lo vimos en todas las Jury pelis. duty, lo vimos en Law and Order y en todas las pelis, tal cual. Series, pelis, todo. No entendía nada cuando me llegó, me empecé a desesperar, no sabía cómo hacer. Bueno, tenía que mandar una carta para confirmar que podía ir. ¿Y cómo bueno, se selecciona eso? ¿Por qué es al azar? Es al azar, aparentemente. Pero vos vas y hay un grupo grande de personas, te llaman a la sala del juicio. Y te tenés como que presentar adelante del juez, del acusado, de los abogados y adelante de todos los que están convocados a jury duty. Convocan a más gente de la que necesitan porque eligen cuál va a ser el grupo. Eso también lo vimos en las pelis. Está, claro. Pero yo eso no sé, nunca hice la conexión, no entendía bien qué era. No, claro. Entonces tuve que ir y como nada, presentarme, decir quién soy, dónde vivo, a qué me dedico, qué sé yo. Bueno. Y había como 30 y pico de personas. Me eligieron. Yo digo, por ahí zafo. Después dice, este es un juicio que va a durar 4 días. Es un juicio criminal, es un homicidio, bla, bla, bla. Como que empezó mal. No, o sea, no me puede haber tocado nunca un parking ticket. ¿No te podría haber tocado otra cosa? Un estafador, ponele. No. Un homicidio me tocó. Y bueno, tenías que decir si ibas a poder dedicarte esos 4 días a ir a jury duty. Y bueno, nada, terminaron eligiendo a los 12 y ahí nomás pasamos a la otra sala y empezó el juicio. Y estás ahí con 12 personas, no podés hablar sobre el juicio mientras transcurre el juicio, con nadie. Ni podés googlear sobre el juicio, ni nada. La idea es que como que seas lo más imparcial, claro. Lo más imparcial y que solo tomes la decisión en base a lo que está, la evidencia que te muestran durante el juicio, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, pero una de las cosas, y por eso te lo quería contar, una de las cosas que me pareció interesante es que cuando te presentabas tenías que decir si ibas a necesitar algún tipo de asistencia, ya sea de intérprete o de auditiva. Y había, de hecho, una de las chicas que eligieron para ser parte del jurado tenía un problema auditivo. Le facilitaron. Le facilitaron como unos, no sé, unos audífonos, una cosa especial. Especial, sí. Pero nada, eso me llevó a contarlo acá. O sea, ahora ya está, ya pasó. Ya puedo hablar del juicio. ¿Apresaron al culpable, Marina? Sí. Porque algo muy interesante es que tiene que ser unánime. Si el caso es criminal, como era en este caso, era un homicidio, tenía que ser unánime. O sea, las 12 personas que éramos parte del jurado teníamos que votar que era culpable. Si alguien no votaba eso, no se podía cerrar. ¿No tuviste ninguna duda? Sí, pero no pude casi dormir durante esa semana, fue sumamente traumático. Muy traumático. Me estoy riendo, pero fue muy traumático. De hecho, el juez, cuando terminó el juicio, nos vino a hablar y nos dijo, bueno, lo que experimentaron acá fue traumático, you've been traumatized. Me muero, sí. Yo digo, bueno, por ahí es medio fuerte esa palabra. Sí, porque te muestran, bueno, pero no sé cómo fue dormir. Post-juicio tampoco podía dormir. Empezás a escuchar, se me ocurre, ¿no? Escuchás los testimonios, escuchás la evidencia, te muestran fotos, yo me muero ahí, no sé. Es muy difícil. No. Muy difícil. Y además sentís un peso enorme de que esta persona va a ir a cadena perpetua si vos votás que es culpable. O sea, tenés que estar muy seguro. Claro, basándote en toda la evidencia que te dan. Pero sí, sentís como mucho el peso de que la vida de esta persona depende de la decisión que tomemos. Igual ahora que me contás lo del jury duty, que en el caso de la vida real debe ser muy pesado y la verdad que nada, heavy para vos, ¿no? Te mandamos un abracito a la distancia por el trauma. Hay un capítulo de The Office que a mí me hace reír mucho porque el encargado de recursos humanos, que es como una persona como triste, gris, Toby, lo llaman, lo eligen de jurado para el juicio del
Scranton Strangler, que es un estrangulador de ahí, de un lugar donde nunca pasa nada y un tipo que anda estrangulando gente. Y él está como feliz, es como que se ilumina porque le pasa algo maravilloso en la vida. Y todos van y le preguntan, tipo, contanos. No puedo hablar, y sonríe, como se le escapa la sonrisa de lo contento que está en el centro de la escena. Es tan gracioso todo eso, porque claro, lo pensás y decís, yo no querría estar ahí. Yo me sentí 100%, no solo que fue la experiencia más estadounidense que viví en mi vida, porque literal me sentía en un episodio de Law and Order todo el tiempo. Claro. Pero era una película, porque es como muy actuado todo también. Los abogados como que reactúan todo. Son re histriónicos, ¿no? Sí, y yo encima me senté en la primera fila, que después me arrepentí mal porque tipo el acusado estaba a 2 pasos mío y a veces me miraba y yo me quería morir. Si se va a acordar de mi cara, no lo saquen más de ahí. No, me agarró como una persecuta después. Ay, no, Mari, posta, qué feo. Fue re fuerte, fue re traumático. Y aparte que no podés hacer caras, no podés hacer nada, tipo, solamente podés estar ahí como impávido, tipo escuchando y qué sé yo. Y no podías hablar del tema, entonces era como que estabas maquinando sobre eso todo el tiempo, porque como que re necesitas. Cuando sucedió el tema, yo no podía dejar de hablar de esto. O sea, todo el mundo que me hablaba, yo les contaba de mi Jury Duty. Como una hora no tenía hablando de no sé, estoy en Jury Duty, no puedo. Pero te dejan anotar igual, te dejan hacer notas, por ejemplo. Sí, tomás nota, sí. Ay, y yo estoy muy orgullosa, me sentí muy Sherlock Holmes, porque resulta que la víctima tenía la mayor parte de las heridas en el lado derecho de la cuerpo. Cara, ¿no? De la cara. Sí, de ahí del cuerpo, pero de la cara especialmente. Y yo noté que el acusado era zurdo. Y nadie se había dado cuenta. Y I'm so proud of you. Y todos como que me miraron de tipo, wow, esta piba mira muchas películas de crimen. Piensa sobre promedio, lee muchas novelas policiales. Claro, ¿qué onda? Pero nadie lo había notado. Y yo digo, como me parecía re importante que era zurdo, porque si sos zurdo, es como que si agarrás atacás con esa mano. Claro. Con la mano. Así que nada, esa fue una de mis descubrimientos y que tenía anotado en mis notas, ¿viste? Muy bien. Pero después otra cosa muy bizarra del caso era que la única foto que teníamos de la víctima era una foto donde estaba un gato adelante de todo. Y resulta que el gato nunca lo encontraron y no se sabía qué pasó con el gato. Y en un momento, al principio mencionan que el gato lo habían asesinado también, pero nunca se habla del gato. Y al final de todo, cuando el abogado que estaba acusando, no tengo bien la terminología legal, claramente, dice como, bueno, esta persona asesinó a esta persona y posiblemente también al gato. Nos quedamos muy televisivos, ¿what? ¿Y de dónde salió eso? De película. De hecho, el juez cuando nos vino a hablar después nos dijo, tipo, che, ¿ustedes qué piensan que le pasó al gato? O sea, que el juez también O sea, yo me río, pero fue muy traumático y muy feo todo, porque fue traumático. Yo no sé cómo hiciste para controlar la cara. Yo creo que estaría todo el tiempo haciendo caras sentada ahí. No, pero ayudaba que estábamos todos con máscara. Estabas con máscara por la pandemia. Y eso ayuda. Estabas como un poco más protegido de la circulación. Claro. No, claro. Yo voy en cana para hacer caras, tipo. O sea, creo que no sería una buena Jury Duty. Estaba tipo, no, haciendo gestos y exclamaciones, tipo, me mira, el del acusado me mira. Tipo, a mí yo me cago de miedo, boluda. Me cago de miedo. Sí, a mí me costó dormir por bastante tiempo después de haber hecho esto. O sea, me gustó ser parte de la experiencia porque entendí mucho mejor cómo funciona el sistema jurídico acá en Estados Unidos, que fue muy interesante. Obvio. Como experiencia fue muy interesante, pero fue traumático. Fue literal, quedé traumada. No, me muero de risa. Bueno, y a todo esto terminamos hablando del Jury Duty porque hoy tenemos un especialista en traducción jurídica y abogado. Nada, o sea, no tiene nada que ver con el Jury Duty en realidad, pero sí, en algún punto sí. Pero Jury Duty, traducción jurídica, están en la misma... Jury, están por ahí. Están por ahí.
Algo tiene que ver. Están hermanados de alguna manera. Así que vamos con Ricardo Chiesa. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Ricardo Chiesa. Él es abogado y traductor público de inglés por la Universidad de Buenos Aires, con 35 años de trabajo en el campo de la traducción jurídica. Es traductor independiente y profesor titular de traducción inversa en la carrera del traductorado público de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la base de su trabajo diario en el área de la traducción jurídica, ha diseñado y dictado más de 130 cursos y seminarios sobre traducción, tanto en la Argentina como en el exterior. Este es un muy breve resumen de la increíble biografía de Ricardo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Pantuflas. Al contrario, gracias a ustedes. Estoy muy contento de estar un rato pantufleando acá con ustedes. Qué lindo, me encanta que digas pantufleando y te tengo que preguntar igual si te Yo pantufleo, tú pantufleas, escúchame, muchos pantufleamos. Vosotros pantufléis, ajá. Bueno, esa se me complica. Esa se complica, sí. No la usamos, nosotros no la usamos, no pasa nada. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Le quiero contar a los podcast escuchas que hoy estamos triangulando, bueno, no estamos triangulando, porque en realidad Ricardo y yo estamos en Capital, acá en Buenos Aires, y Marina está en Wisconsin. Tenemos una liñita hoy, como una autopista, pongámosle. Algo así. Algo así. Bueno, ¿cómo va, Ricardo? ¿Todo bien? Me gusta que vamos a hablar de un tema serio, pero que vos dijiste que te prendés con las pavadas, que digamos, ¿verdad? No, yo me prendo con todo. Así que, excelente. Creo que a todo lo que uno hace en la vida, por serio, entre comillas, que sea, hay que nutrirlo de humor, de buena onda, de buena vibra. La actividad, qué sé yo, de traducción, la actividad docente, la actividad de intercambio con colegas, todo. No sé, esa para mí es en las reuniones, viste que a veces se ponen protocolares, y uno dice, bueno, a ver en qué momento podemos cortar con un cuchillito el ambiente. Yo soy el tipo que está siempre tratando de distender y a veces mete la pata, lógicamente, porque, bueno, el tener sentido de la oportunidad y de la ubicación no siempre es un don, pero bueno, sí, yo trato en general trato, sobre todo en estas épocas, de distender, de descontracturar un poco, sin que por eso el tono que uno le imprime a lo que hace haga mella en la rigurosidad, en la seriedad del trabajo que uno hace, ¿no? Para nada. Totalmente, totalmente. Y por eso lo traje a colación, porque vamos a tener una excelente entrevista, porque tenés muchísima experiencia, muchas cosas para contar, muy interesantes de todo lo que sabes hacer, y con tolerancia a la pavada que solemos manejar con Marina. Así que te agradecemos un montón. Por favor. Un montón por este rato. Bueno, sabemos que te dedicas a la traducción jurídica, ¿no? Principalmente. Sí, dijiste desde hace 35 años, aclarar que empecé a los 5, como para que por lo menos, digamos, la gente haga un cálculo, porque cuando uno dice 35 años en la traducción jurídica, dice, claro, tiene 104 ya más o menos. Ah, qué bien se mantiene, claro. Claro, arranqué a los 5, digo, ¿viste? Claro, arrancó de jardín. Un jodido, ¿no? Tipo a los 5, imagínate ya en traducción jurídica. Intolerable. Complicado. Bueno, no importa los años, no importa, mucha experiencia en traducción jurídica. Y sabemos que eso requiere mucho conocimiento técnico, ¿no? O especializado. Y hay mucha gente que piensa que es necesario ser abogado para hacer traducción jurídica. ¿Vos tenés opiniones al respecto? Sí, sin duda, porque es una pregunta que se plantea muy a menudo, nos la hacen a quienes somos abogados y traductores públicos, y la respuesta es un rotundo no. Para hacer traducción jurídica, lo que hace falta, siempre digo lo mismo, es exposición continua al discurso jurídico en todos los formatos posibles. Porque cuando uno habla de lo jurídico, no habla de un bloque enorme, indivisible, sino que habla de distintos tipos de discurso, ¿no es cierto? Es decir, vos lees una ley que tiene discurso regulatorio, normativo, y le vas a encontrar un tenor, una manera de estructurar el discurso muy distinta de la que tiene, por ejemplo, un artículo de doctrina o una sentencia dictada por un juez o cualquier otra resolución o cualquier comentario que haga un abogado en su sitio web, en el de su estudio. Viste que sigue existiendo
los blogs están, bueno, un poquito cayendo en desuso, pero hay newsletters, hay boletines, ¿no?, que publican los estudios, sobre todo los más grandes, para sus clientes o también para los colegas. Hay sitios dedicados a eso, donde te das cuenta además de que el discurso también se descontractura un poquito, porque se cuentan las novedades jurídicas, claro, en fin. Y cuando uno se expone a ese tipo de discurso, con la terminología que requiere cada área, con los giros propios también de cada área temática, porque no son siempre los mismos, uno no habla en derecho procesal igual que en derecho de familia, por así decirlo, adquiere competencia lingüística. Es decir, lo que hace falta es seleccionar áreas, estudiarlas, que es lo que se propone en las carreras de traductor público en general, y hacer también, o adoptar un enfoque comparativo, comparar entre las dos comunidades que pertenezcan a tu par de idiomas. En mi caso es inglés, claro, pero bueno, y en mi caso además es castellano de la Argentina, normalmente inglés estadounidense, pero bueno, yo traduzco al y del inglés de distintas comunidades, y también del español, sobre todo, traduzco al inglés, ¿no es cierto? Pero del español de distintas comunidades de habla hispana, de toda Hispanoamérica, de España sobre todo mucho. Entonces, cuanto más lees, cuanto más comparás, más herramientas adquirís. Luego está la formación también, además de la sistemática que te da una carrera, la asistemática. Yo soy muy hincha y impulso mucho el autodidactismo, ¿no? Sentarte. Hoy tenemos este recurso inapreciable de que podemos consultar el sitio web que se nos antoje con un solo clic. En general las conexiones son mucho mejores hoy que hace 10, 15, 20 años. Tal cual. Y podemos acceder a legislación, a, como te digo, sentencias, a toda la doctrina, monografías, eso que llamamos papers, que se presentan en congresos, a sitios de empresas donde las empresas grandes publican sus novedades también económico-financieras y jurídicas, y tomar la temperatura de eso, de cómo es ese discurso, cómo se hilvana, cómo se elabora, qué terminología nueva surge, y comparar con el propio. Es un laburo, obvio, es un laburo diario de comparación y de compenetración, pero se adquiere. Yo tengo colegas excelentísimos en traducción jurídica que no son, ni se les ocurrió nunca, ser abogados. Ser abogados. Claro, es como cualquier especialización. Pero obvio, porque claro, yo lo dije en otra entrevista, si te dedicas a hacer traducción en petróleo, tenés que ser ingeniero químico, si te dedicas a hacer medicina, tenés que ser médico. Lo que claro, vos necesitas es tener una red de consultas con especialistas, lógicamente, pero los mismos abogados, oíme, porque seas abogado, no dominás todas las áreas del derecho, ni mucho menos. Entonces, vivimos consultando con otros especialistas sobre, qué sé yo, un texto que no entendemos del todo, una institución nueva, o una que se le parece a esa que nos parece equivalente funcional, pero no tanto. Y bueno, armando esa red también uno va formando, digamos, una base de sustentación. Así que de ninguna manera, en la Facultad de Derecho de la UBA se cursan muchas materias de Derecho junto con los alumnos de la carrera de abogacía. Entonces, se hace más sencillo el camino, y a muchos alumnos y alumnas les encanta lo jurídico y por lo tanto deciden seguir y también recibirse de abogados. Y obviamente es un plus innegable. Si vos tenés la formación jurídica, vas a tener una perspectiva distinta, vas a tener una posibilidad de, digamos, ingresar en lo jurídico con más armas, con más herramientas, pero no está pensada la traducción como actividad comunicativa sobre la base de esa formación. Claro, de ninguna manera. Te suma, pero no es necesario. Absolutamente no. Es más claro imposible. Maravilloso. A mí me gustaría que hablemos, Ricardo, del tema del plain language, que ahora se está hablando un montón en nuestra profesión. Y quería ver si habías observado que en el lenguaje jurídico
si fue evolucionando en este sentido. Mira, ahí hay que hacer una distinción entre los dos idiomas. En este caso, insisto, yo hablo de inglés, cada colega que escuche pensará a partir de su lengua segunda, ¿no? En inglés, el movimiento ya tiene unos 50 años de evolución y está claro que dio frutos en muchos ámbitos. Pero a su vez hay que hacer otra distinción. Uno es lo que es la comunicación entre técnicos o especialistas. Es decir, cuando un abogado se comunica con otro abogado o un abogado con un juez. Y otro es el ámbito de la comunicación entre el especialista, experto, y el lego o semilego, como en general es lo que acá llamaríamos el ciudadano común, que es lo que nos pasa también. Ponele, en el caso de la medicina, cuando vamos a consultar a un médico y nos explica cómo puede para que entendamos qué problema tenemos, ¿no es cierto? A lo mejor, si nos formamos un poquito en esa área, podemos nosotros indagar con una terminología un poco más especializada, con preguntas un poquito más incisivas y demás. Pero el médico nunca nos va a hablar a nosotros, pacientes, como le hablaría a otro médico, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, hay una distinción muy clara y es que el plain language, el plain English, por ejemplo, sí penetró en la comunicación con el ciudadano. O bien en formatos dirigidos muy habitualmente al ciudadano común, textos que manejan muy habitualmente en Estados Unidos. Te doy el ejemplo que doy siempre, el contrato de locación. Sabemos que en Estados Unidos hay una enorme proporción, un enorme porcentaje de gente que alquila su inmueble, ¿verdad? Entonces, tiene que poder comprender qué es eso que va a firmar. Exacto. Pero en la comunicación entre técnicos, eso no ocurre del todo. Todavía en el inglés jurídico de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, en esta variante que hoy llamamos inglés europeo, que es el inglés en el que se redacta en la Unión, todavía hay piezas textuales escritas en un inglés inaccesible para el lego, no por los tecnicismos, sino por cómo se arma y se estructura el discurso. Yo siempre digo que, por ejemplo, traducir del inglés al español un contrato de locación, como decía antes, hoy es una tarea en general muy sencilla, porque como te digo, es mucho más accesible de lo que era un contrato elaborado hace 60 o 70 años. Pero traducir un instrumento de constitución de fideicomiso, por ejemplo, o un contrato financiero, los contratos de préstamo por sumas muy importantes entre empresas, ni te digo toda la documentación que acompaña una emisión, por ejemplo, una emisión de títulos valores, de deuda. Ahí te encontrás con ese discurso del siglo XIX, me quedo corto todavía. Párrafos unioracionales que toman 15 de 10 líneas. Incisos dentro de incisos, es decir, subordinados dentro de subordinadas, y es complicado además tratar de segmentar, porque si segmentás rompes las relaciones cohesivas cuando traducís, por ejemplo, al castellano. Así que, es decir, todavía hay mucho para hacer. Y en español, bueno, yo creo que estamos en terapia intensiva, porque hay movimientos muy claros acá en la Argentina, ya lo sabemos, tenemos la red de lenguaje claro, se formó hace unos años, están trabajando muchísimo, y sobre todo en eso, en la comunicación con el ciudadano, ¿no? De las instituciones gubernamentales públicas con el ciudadano. Ahí la cosa me parece que funciona bastante bien. Si vos accedes al sitio web del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, te vas a encontrar con que la info es bastante clara, accesible, puede mejorarse todavía en cuanto a la redacción, la puntuación, pero va bastante bien. Pero después están los otros discursos, como te decía antes. Hoy lees una sentencia de una Cámara de Apelaciones, ciertos artículos de doctrina, escritos también como si no hubieran pasado 200 años. Repiten. Sí, escritos como si no quisieran que entendieras, ¿no? Porque te da esa sensación. Entonces, esta gente me quiere confundir. Pero ahí tenés que pensar, Pau, ¿a quién le están hablando? Claro. El problema es porque cuando vos decís, yo no quiero que me entiendan, primero tengo que tener un otro que me figure en la cabeza y diga, yo no quiero que me entienda, qué sé yo,
la otra parte, Claro. el cliente, el paciente cuando le habla el médico, no quiero que me entienda, le doy una palabrería así, le tiro una cantidad de cosas, pero cuando habla un juez que se dirige al abogado de la parte, al menos, bueno, por lo menos el abogado tendría que estar capacitado para comprar, y muchas veces ni el abogado termina de entender si sí o si no, si es a favor o en contra, ¿sí? Y lo que más me llama la atención, que siempre lo comento también con colegas y con los alumnos, es que hoy, viste, podés googlear. Entonces yo, como soy un poco chusma, miro a ver si encuentro al juez, la jueza, al abogado, la abogada. Cuando yo era joven, en la Edad Media, yo pensaba que escribían así los dinosaurios. Yo decía, claro, este tipo que escribe así debe tener Tiene 1000 años. 70, 80. No los googleas, son pibes de 30 años que escriben así. Ay, por Dios. Es decir, que hay una herencia de la que no quieren deshacerse. ¿Entendés lo que quiero decirte? Que de generación en generación de operadores jurídicos, llamémosle, abogados, jueces, fiscales, pasan estas costumbres, estos hábitos, y es muy curioso que chicos de 30 años, que seguro 35 en su chicos, bueno, jóvenes en su ámbito extra profesional no hablan de esa manera, es como que se ponen un traje de hermetismo, de oscuridad, porque les parece que eso es más serio, o que les da, no sé. Claro, es que tradicionalmente siempre se hizo así, así que no cuestionemos, le seguimos dando así, porque así es como hay que hacerlo. Exactamente, y eso a mí no me van a tomar en serio por ahí, ¿no? No me van a tomar en serio. Capaz que hay algo de eso, Soy más confiable si digo, por ejemplo, si hablo como mi abuelo. Desde este atalaya, escuchá esta, desde este atalaya no hay óbice para que... Espera. Desde este atalaya para decir, bueno, con este punto de vista, pero desde este atalaya se puso literario mal. Atalaya y yo veo medialunas, sorry. No hay, sí, yo no, atalaya medialuna. Yo atalaya ya me fui a Mar del Plata, ya está. Me perdí. No hay óbice para un poco. Y cuando, te repito, buscas, es una persona de 35, 30, 40 años, decís, no podés hablar así. No necesitas hablar así para ser creíble, no necesitas hablar así, expresarte así, para que tenga peso y contenido lo que estás generando. Ahora, permíteme que te haga un último comentario. Está bueno todo el movimiento del lenguaje claro, hay que seguir, y yo estoy re a favor. Pero a veces muchos me dicen, a vos no te interesa el lenguaje claro. Sí, me interesa y muchísimo. Lo que digo es que a los alumnos de traducción, sobre todo en inversa, por ejemplo, ahora que hablábamos del discurso español, no hay que presentarles textos predigeridos, textos lavados. Hay que presentarles esta porquería. Hay que presentarles estos textos así escritos porque es lo que hay para traducir. Es con lo que se van a encontrar. Claro, si yo te doy un texto perfectamente escrito según las normas del lenguaje claro, con oraciones que no tengan más de 10 palabras, la puntuación perfecta, pues decís, qué lindo que es, qué bueno que es hacer jurídica. Cuando salís al mercado y tu primer laburo es, por ejemplo, una sentencia de una Cámara de Apelaciones en lo civil, te querés matar porque no tiene o tiene muy poco que ver según el juez. No vamos a las generalizaciones, son todas injustas. Hay jueces que redactan muy bien, por supuesto, y tenemos, por ejemplo, una Corte Suprema en la cual los fallos de los últimos años, la verdad, se pueden leer con agrado, pero te encontrás con otros que siguen escribiendo de una manera, y cuando lo tenés que traducir, por ejemplo, al inglés, es lo que hay, ya no se puede modificar, no puedes llamarlo al juez y decirle, no me lo vuelve a armar para que sea un poquito más claro, ya está, ya existe así, ya está. Entonces, te iba a decir que esto que del lenguaje claro, además, me parece que en el ciudadano común, en una persona común, por ejemplo, el ejemplo que dabas del contrato de locación, yo recuerdo hace unos años alquilarle el departamento a una persona y esa persona, ella se sentía como, ¿cómo te puedo decir? Como bruta, como ignorante, porque ella no entendía
el contrato que le había hecho la persona, le había contratado a un tipo que le decía, léelo porque yo realmente esto no lo entiendo. Y me pareció como muy triste que alguien sienta que no puede leer un documento y está alquilando un departamento. Es una locura. Lo bueno que afecta a tu vida diaria. Exacto. Porque además la pone en un lugar de desconfianza, no sé. Entró, ella, yo la veía que se ponía como mal, digamos, y digo, esto no puede ser. Y vos lees los contratos de locación y a veces son como, ¿pero qué me quiso decir? ¿Que pinte el departamento o no? O sea, te volvés medio loco. No, mira, en Estados Unidos y en Gran Bretaña también, hace ya muchísimo tiempo, no sabría decir yo cuándo arrancó este hábito, pero existe la costumbre, ustedes saben, de definir. Es decir, cuando aparecen términos más o menos técnicos, no necesitan ser muy técnicos, a veces van al extremo de que definen la palabra person, ¿qué se entiende por persona? Bueno, si es solo una persona jurídica, si es persona jurídica y humana, en fin, bueno, lo que fuera. Pero hay una serie de definiciones al principio, y esas definiciones se supone clarifican, amplían, y por lo tanto hacen más accesible el texto para una persona que no está formada. En la Argentina, esa práctica no está lamentablemente, tan difundida, salvo en contratos muy elaborados, muy sofisticados, como pueden ser, te repito, los contratos financieros. Pero en los contratos habituales, como ponerle una locación, un comodato cuando te mudás y tenés que dejar ese mes más tu inmueble, no hay una práctica de definir qué cuernos es un comodato. Viste que la gente dice, me mudé, hacemos un comodato, y la gente entiende que tiene que ver con cómodo, con no sabe con qué relacionarlo. Sí. Pero entonces necesita siempre al técnico al lado que le explique. No está mal, pero cierta documentación que hace a la vida diaria del ciudadano común, los resúmenes de tarjeta de crédito, las pólizas de seguro de tu caso, que sea el más sencillito, el combinado familiar, tienen que estar redactadas. Esa documentación tiene que estar en un idioma que sea accesible y, como digo, por ejemplo, con definiciones previas que te permitan acceder a esa maraña. Entender, claro, exactamente. Bueno, quiero retomar lo que comentaste antes de la traducción inversa, porque vos dictás la materia traducción inversa en el traductorado. Sí. A nosotros nos encanta esta faceta, así que vamos a exprimir toda la información que nos quieras dar al respecto. Porque sí, hay una postura medio tradicional contra esto de traducir a la lengua extranjera, todos lo hemos escuchado, pero la realidad es que cuando salís al mercado, en muchos lugares, se te pide ese trabajo, sobre todo en empresas. Yo trabajé en empresas y la mayor parte de lo que se hacía era traducción inversa. En general en ámbitos más especializados, ¿no? Que yo no sé, en lo técnico, trabajé en una empresa de auditores, bueno. Entonces, nada, te queremos preguntar cómo abordás este tipo de traducción, sobre todo en la enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos más recurrentes que uno puede encontrar? ¿O qué errores solemos cometer también? Y bueno, ¿qué recursos también recomendás para el que se quiera lanzar a hacer un buen trabajo en traducción inversa, digamos? Claro. En mi caso, vos fíjate que es notable porque el 75%, te diría, del trabajo que vengo haciendo en estos 35 años es traducción inversa. Porque se dio así, digamos, además de que a mí me parecía más interesante y estimulante, se dio así. Pero esto que vos mencionás es muy cierto, pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que es porque importamos mandatos de otras áreas de la traducción. Si ustedes leen libros de lo que se llama teoría de la traducción o traductología, todo lo que se ha escrito en el siglo XX y se sigue escribiendo, y hay muchísimo en formato libro, monografías, papers y qué sé yo, ustedes van a ver que la mayoría de las estrategias, de las técnicas, los procesos, descansan en la traducción literaria. O en eso que llamamos traducción general, que nadie sabe dónde empieza y dónde termina. Es como una bolsa. La bolsa de gato, claro. Pero no hay muy poca teoría de la traducción abocada a áreas especializadas, a lo que se llama traducción especializada. Ponele, jurídica, económico-financiera,
IT, es decir, tecnología de las comunicaciones o de información, perdón, o qué sé yo, medio ambiente, muy poca. En general, a veces es como una nota al pie en un libro de traducción que habla de cuestiones generales de la traducción. Y parecería ser que esas cuestiones abarcan a todas las demás manifestaciones de la traducción. No es verdad. La traducción inversa en el área literaria, por ejemplo, a mí sí me parece inabordable, me parece imposible, me parece indeseable. Incluso me parece imposible en áreas, te diría, donde el discurso preponderante es el conativo, el que se llama apelativo. Ponele marketing. Yo tengo que vender un producto en Estados Unidos, es muy probable que si no estoy metido adentro de la comunidad de consumidores en Estados Unidos y desde hace rato, no tenga el feeling que hace falta para ver cómo vender, por más que lea y lea y lea. En cambio, en los discursos especializados, por ejemplo el jurídico, si vos tenés lo que yo te decía antes, una exposición alta a distintos tipos de texto, con distintos tipos de discurso, sin ninguna duda, sobre la base de un buen manejo del idioma extranjero, que desarrollás una competencia lingüística, una competencia traductora, perdón, muy, pero muy apreciable. Y lo decía en alguna otra entrevista, los traductores argentinos en particular, lo digo, espero que no se ofendan los colegas de otras comunidades de habla hispana, pero somos muy apreciados en Inversa Jurídica por ese doble manejo, el buen manejo de la lengua extranjera, en mi caso hablo del inglés, no sé qué ocurrirá con los demás, creo que lo mismo, en general con francés, con italiano pasa lo mismo, y porque tenemos una formación en sistemas comparados, ¿no es cierto? Comparados. Entonces, ahora, errores frecuentes, hoy en día los que yo más encuentro entre los alumnos, los colegas, son de distinto tipo, pero para hacerla corta, algunas tienen que ver con el manejo del idioma, es decir, en los últimos 20 años yo creo que se han relajado un poco las exigencias en la enseñanza del idioma inglés. Ajá. Vieron que hoy se habla mucho de the Englishes, los distintos tipos de inglés que existen. No se habla solo de la variante estadounidense y británica como cuando yo estudiaba cuando era chico. Hoy se habla de distintas manifestaciones, el inglés que proviene de Asia, el que viene de Europa del Este, el inglés como lengua franca, como una L3 que permite que se comuniquen hablantes cuyas L1 y L2, cuyas L1 y L2 son distintas. Entonces, bueno, fantástico. Hace unos años participé de una diplomatura en capacitación en inglés de negocios que se hizo en la Universidad de Belgrano en convenio con APIVA, con un enfoque muy interesante de formación de profes de inglés que dan eso, Business English, donde uno de los aspectos que se destacaba era esto, que la gramática, por ejemplo, los errores de gramática que se puedan cometer ya no son tan importantes a la hora de que un ejecutivo pueda comunicarse con otro en el exterior o con un cliente o acercarse a otro. Entonces, eso me parece muy bien. Pero si esa política de enseñanza del inglés permea todo el sistema, los alumnos que quieran ingresar en los traductorados y en los profesorados se van a ver con dificultades muy serias a la hora de iniciar los primeros cursos, porque para acceder al discurso especializado, jurídico, contable, económico, financiero, necesitas dominar el idioma extranjero, ya sea para comprender si haces directa o para traducir a ese idioma si haces inversa, ¿entendés? Pero yo veo muchos alumnos, por ejemplo, veo que laburan muchísimo en investigación, encuentran equivalencias, hacen comparaciones muy fructíferas y digamos, muy, muy serias, pero tienen errores básicos de expresión de lengua. Y los que traducimos y estamos en el mercado y laburamos para empresas de servicios de traducción, sabemos que a veces un error de gramática o dos desmerece la calidad de un trabajo en el que todo lo demás está bien. Está bien la terminología que usaste, está bien la comprensión, la traducción es completa, todo lo que vos quieras. Pero si te mandaste una macana en los usos de gerundios con tanglers, si te mandaste macanas con el uso de tiempos verbales, o si pusiste que el pasado de there es paired en lugar de bore, y ese tipo de cosas, eso
esos errores que en inglés decimos leap off the page, ¿no? Que te saltan a la vista, le generan desconfianza al comitente, a quien te está contratando. Entonces yo insisto mucho en reforzar la formación en lengua y gramática en el idioma extranjero como un requisito para poder hacer bien inversa. Después viene todo lo demás, todo lo que acumulas, leer de tu área como para incorporar eso, terminología, giros, locuciones típicas y demás, pero sobre la base de... Y lo mismo en español, perdón. Claro, directa, lo mismo en español, idioma que porque es nuestra lengua nativa damos por sentado que conocemos bien, pero a la hora de sentarnos a escribir sabemos que todos tenemos dudas, problemas y bueno. Seguimos teniendo dudas, problemas y todo, aún trabajando. O sea, es inacabable. Nunca paran. Y aparte nos vuelven locos, porque en una comunidad de habla hispana como la nuestra, con un organismo rector que es la Real Academia, que cada 10 años cambia de humor. Yo me reí el otro día porque estoy dirigiendo la tesis de una colega, una tesis maravillosa, espero que, bueno, no puedo adelantar nada sobre eso, pero... y estábamos con una pavada para algunos, pero para mí es importante, que era el tema de dónde va el punto cuando hay paréntesis y es una oración completa. Bueno, en la ortografía de 2010, la RAE cambió y dijo, va después del paréntesis o del corchete. Mira. Y a mí me sigue pareciendo una porquería, me parece una solución ridícula. Vos lees Borges, Abelardo Castillo, la literatura que te guste, previa al 2010, todos ponían el punto dentro del paréntesis, era el texto completo, entre paréntesis, un inciso completo, quiero decir, igual que en inglés para el caso. Y a mí me cuesta acostumbrarme, cada tanto voy y consulto, voy a ver qué dice Fundeu, no, y Fundeu dice más o menos lo mismo, qué sé yo. Pero, digamos, todos tenemos dudas, ¿no? Si tal palabra está aceptada, si no está aceptada, y si está aceptada como extranjerismo, que la ponemos con cursiva, o la ponemos en redonda y bueno, en fin. Yo hoy me encontré buscando en el diccionario, porque yo busco el diccionario constantemente porque cada 2 por 3 tengo alguna duda, porque no me queda todo en la cabeza, más vale. Buscando la palabra entreverar, porque para mí era como un argentiní, y resulta que no. Mira lo que me enteré. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Quería poner entreverar y dije, ¿será medio argentino? Paola, dijiste una palabra clave, diccionario. Los pibes no conocen el diccionario tal como creo lo conocí yo, bueno, como sí lo conocí yo, como creo que lo conocieron las generaciones posteriores. Yo, bueno... Claro, el de papel, decís vos. En audio, cargando. Yo sigo con los bodoques en papel, además de toda la ayuda en línea. Obvio que están todos los diccionarios en línea. Pero vos sabés que veo que no hay práctica en general de recurrir al diccionario. Parece como que no vale la pena, que es poca cosa ir a mirar qué dice el diccionario. Claro. Lo que es poca cosa es quedarse con lo que dice el diccionario. Por ejemplo, como lo dije en otra presentación, buscas un término, en el diccionario de la Real Academia no está. Punto, la conclusión es no existe. No, viejo, si yo lo tengo acá en el texto que estoy traduciendo, existe. Para mí sí existe. Entonces, mi primera consulta lo que me permite es decir o deducir que desde el punto de vista prescriptivo el término no fue aceptado, recogido, lo que quieras. Ahora tengo que seguir buscando para ver qué acepción se le reconoce en el uso técnico a esa palabra con la que yo me encuentro. Exacto. Entonces, no podemos esperar todo el tiempo a que un papá nos diga si algo está bien o mal y en qué caso. Porque la lengua, ya es un cliché decirlo, pero evoluciona a una velocidad muchísimo mayor, ¿no? Pero el diccionario... y ahí es donde es clave esto de las redes que decías vos, de tener colegas especializados a quien poder consultar cuando no lo encontramos en los diccionarios. Obvio, es así. Obvio. Y yo te quiero agregar que también hace relativamente poco, un par de años, descubrí que la Sociedad Argentina de Letras, ¿cómo se llama? La Academia, gracias. La Academia Argentina de Letras. Vos le mandás un mail haciéndole una consulta y te contestan. O sea, porque me surgió una duda que tenía que ver con nuestro. Vos porque sos una niña. En la época en que yo lo había
fax, teléfono y fax, en llamabas. los años 90, porque yo, digamos, tengo internet desde fines de los 90, principios del 2000, ponele. Existía ese servicio telefónico, ¿sabés? Claro, mirá vos, yo nunca me enteré, te quiero decir. No, claro, porque no hay difusión, ¿viste? Por ahí. Nunca supe. Está bueno decirlo, sí. que la AAL te contesta. Hace 20 y pico de años me acuerdo de que con una colega teníamos la duda de dónde venía el símbolo ampersand, el de la mira. I, que claro. a veces es tan difícil de dibujar. Y esta colega, Silvia Firmenich, escribió, no sé si le escribió una carta o la llamó por teléfono y le contestaron con una nota, pero explicativa, graciosísima, diciendo que, no, graciosísima, no tenía nada de gracioso, pero lo gracioso era con qué cordialidad habían respondido, que quiere decir and, per se, and, que por sí mismo es and, ¿no? Nunca supe eso, qué maravilla. No cambió tu vida. Me cambiaste todo, de repente se me abrió un universo. Ahora, chao. Tu vida es Fue como cuando descubrí que le podía preguntar cosas a la Academia Argentina de Letras. Yo ese día fui muy feliz, porque nosotros tenemos, no me acuerdo ni qué estaba haciendo, pero creo que tenía que ver con puntuación del voceo, ¿no? No me acuerdo ni qué verbo era, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, entré así como en cortocircuito, porque yo digo, ¿y esto de dónde lo saco? Digo, porque es nuestro, ¿no? Claro. Y abona esto que estás diciendo vos, o sea, no es solamente la RAE, que es como medio lo que nos quedó todos grabados en el traductorado, no, hay muchos más recursos. Fundeu, la Fundación del Español Urgente, está muy bueno porque además recoge expresiones de todas las comunidades de habla hispana, no está centrada solamente en el español ibérico. Entonces, la verdad que, y recibe muchísimas consultas que contesta al toque, así que es un recuerdo. Ahora, una clave para el día de hoy, para todos nosotros, colegas, más, menos noveles, estudiantes, es cruzar la información. No quedarse con una sola fuente. Chicas, cuando hace 30 años a vos te preguntaban qué significaba un término que no conocías, te tenías que ir a la biblioteca para encontrarlo en un libro, perdías un... Hoy haces una consulta, ponele en un sitio, no demos marcas ni nombres, pero en un sitio de consulta de colegas. Alguien dice, esto se dice así o significa tal cosa. Ok, seguí el viaje, busca esa frase en sitios confiables de la comunidad a la que se refiera, oficiales si es posible, o empresas de magnitud, de envergadura, que tengan también una buena reputación, para tratar de verificar que eso sea así. Consultar con alguna otra persona. Es decir, también, así como hay una red de contactos, tiene que haber como una red en la búsqueda de la información. No hay que agotar. Estamos todos cortos de tiempo, pero más cortos de tiempo estábamos antes, cuando ya te digo, tenías que ir a la biblioteca, quedarte horas, esperar que te dieran un libro y volver. Ahora con un clic. Estamos acostumbrados a todo instantáneo ahora, claro. Obvio, pero si vos haces la ecuación, Marina, en la misma o en mucho menor tiempo, podés hacer esto que yo te digo con clics estratégicos. Lo que hay que entrenar. Que además es necesario porque es posible que tengas que justificar también, ¿no es cierto? ¿Por qué elegiste tal término? ¿Y qué le vas a decir? Porque alguien en esta red social me dijo en un comentario, no da. Muy poco serio. Tienes que poder citar alguna fuente oficial. Exactamente. Justamente ese es un tema en la traducción pública, por ejemplo, donde uno no puede citar fuentes exógenas, digamos. Sí puede, en una nota en la que exprese el alcance de algo, citar una fuente que sea consultable, es decir, que sea accesible, por ejemplo, una publicación digital. Entonces, esa estrategia de búsqueda también hay que entrenarla, y para eso hay que sentarse unas horitas todas las semanas, aunque uno no tenga laburo, a ver qué hay. A ver qué hay. ¿Viste como cuando pones la tele y decís, a ver, ¿qué hay hoy? ¿Haces zapping? Bueno, haces zapping de sitios web interesantes para el futuro, para lo que te pueda llegar a las manos en tu área de trabajo. Siempre tenés que ceñir más o menos, si haces finanzas, si haces seguros, si haces, bueno, lo que fuera. Lo que sea.
También está bueno quizás cuando encontrás fuentes confiables y tienen la posibilidad, no sé, de poner, de activar notificaciones o newsletters o ese tipo de cosas, también sirve en todos los ámbitos. Todas las que traen novedades del castellano, del español, novedades del inglés, los nuevos términos. Sí. Está buenísimo. Y yo creo que poder hacer inversa, o sea, aunque no sea para un encargo, o sea, hacerlo por diversión en cualquier rubro, creo que te hace mejor traductor cuando trabajas en el español, ¿no? Porque hay algo que te obliga a ver esas estructuras, o sea, todos hemos estudiado estructuras comparadas y qué sé yo, pero es como que la práctica te obliga a repensar. No sé, siento yo que te genera neuronas nuevas. Sí, claro, porque hay otras estrategias de cómo se vierte la información. Fíjate que el inglés tiene, por inherencia al idioma, otras estrategias para la síntesis. Por ejemplo, por la premodificación que puedes hacer con un sustantivo antes de otro sustantivo y el que premodifica actúa como adjetivo. Ponele, por dar un ejemplo entre miles. Sí. Cosa que en castellano no es una estrategia de la que no disponemos. Tenemos que usar preposición tras preposición para unir frases nominales. Bueno, por eso el consejo son 3 consejos. Leer y leer. Hoy hay un mundo de información, como digo, hay que tener estrategias de selección, pero cuando uno lee, encuentra, mirá cómo están vendiendo un auto en Estados Unidos hoy, ponele, mirá cómo lo venden ellos, mirá cómo me venden un seguro, mirá cómo, yo leo hasta el spam, a veces tengo miedo de lo que hablo, pero ¿viste ese spam que te dice, asegure su auto por 2 mangos consecutivos? Bueno, a ver, sí. Obviamente, no porque confíe en el inglés en el que está redactado eso, pero digo, voy a sitios donde me encuentro con ese estilo de redacción, que además es actual, para ver qué estrategias están utilizando que son tan distintas a lo mejor de las que usamos en el español rioplatense, por ejemplo. Exacto. Ricardo, yo te cuento que en esta 4ª temporada de En Pantuflas estamos preguntando a todos nuestros invitados una pregunta final en cada entrevista. Y que te invita un poco a reflexionar, a filosofar de la propia carrera de uno. Y la pregunta dice así: el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o de encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Bueno, en traducción, por suerte, el camino en estos 35 años siempre fue, la verdad, muy grato. Pero te puedo contar una experiencia. Cuando yo tenía más o menos 10 años de trabajo, en la segunda mitad de la década de los 90, venía trabajando para un cliente institucional, no voy a dar datos, de manera muy regular, haciendo un trabajo mensual grande de marzo a diciembre todos los años, que al principio me parecía muy interesante, muy estimulante, con conceptos y terminología nuevos y demás. Hasta que llegó un momento en el que todo se parecía a todo. Esa traducción era siempre de inglés a español. Todo era como una copia de lo que yo había hecho el año anterior o unos meses antes. Era como que se rumiaba la información y más o menos se la reorganizaba para volver a presentarla. Y entonces me pregunté, ¿cuánto tiempo más voy a aguantar yo hacer algo que no me parezca creativo? Ojo, el laburo era bueno, el cliente era muy serio, muy cordial, porque yo tenía una relación además muy especial con uno de los ejecutivos, la paga era buena, digamos, no tenía quejas, ni ellos, por suerte, que yo sepa, las tenían para conmigo, digamos, teníamos una muy buena relación de trabajo, no tenía nada que ver con eso, pero yo sentía que no estaba creciendo. Entonces lo dejé. Fue una transición bastante fluida, lenta. Primero empecé a compartir algunos trabajos con una colega, luego
le pasé el cliente directamente a esa colega, lo derivé y tengo que aclarar que no era el único cliente que yo tenía, pero era uno muy importante, que ocupaba una gran parte de mi tiempo además, ¿no? Y que representaba un porcentaje de ingresos interesante. Pero elegí enfrentarme a otros desafíos. Entonces, hubo una época de una cierta hondonada hasta que esos nuevos desafíos aparecieron, claro. Pero me lo banqué y bueno, empezaron los distintos tipos de textos, otros clientes, como estudios jurídicos para los que he trabajado mucho, otras empresas, otro tipo de material que me parecía más desafiante, decimos challenging en inglés, que en castellano sería, estimulante, que me entusiasmaba más. Claro. Y la lección es esa. Técnicamente, yo le diría, se llama no achancharse. Es la manera más técnica que te lo puedo decir. Más técnica que podemos decir, en plain language, claro. En inglés sería don't get stale, ¿no? Sí. Es decir, sí, o aprender a conocerse también, porque hay algo del ejercicio de la profesión que en algún momento te das cuenta qué es lo que te gusta, lo que no. O para dónde quieres ir. ¿Qué es lo que te cansó? ¿Qué es lo que ya no te da nada más a vos ni te permite dar más al otro? A otra persona. Los traductores somos la voz, siempre digo, de un otro para otro. Cuando ya no podemos interpretar esa voz de una manera que nos parezca realmente creativa y agradable y que la disfrutemos, es hora de pasar a otra cosa. Quienes me escuchen dirán, pero oíme, en estas épocas en las que el trabajo a lo mejor no abunda en todas las áreas, es un lujo que uno no puede darse. Es verdad, hay que ir tratando de regular eso. Pero cuando uno ve que hay otras oportunidades, aunque le den miedo, tiene que tratar de conquistarlas. Procurarse la ayuda de algún colega, de algún mentor, de alguien que le pueda dar una guía. Pero ahí donde ves que ya estás, donde ya no podés dar más de lo que venís dando y el trabajo se transforma en una rutina hecha puramente de oficio, creo que hay que cambiar. Muy bueno. El otro día leí la frase, personal fulfillment is on the other side of fear. Y es tal cual esto que estás diciendo. Total, sí, es total. Muy bueno. Sí, me pareció un excelente consejo porque es eso, a veces es el miedo nomás lo que te detiene. Claro. Pero la realidad es que esta cosa que cuando entra uno en automático, tampoco está dando lo mejor de sí, quizás, ¿no? Entonces hay algo ahí que ya es como ese novio que es el mejor novio que podrías tener, pero que no va, y decís, pero tengo que... Una hora I'm sorry. Tenés que mirar un poquito al costado y decís, a ver qué me estoy perdiendo. Sí, estoy perdiendo. Yo sé que me estoy perdiendo algo. Besis. Vas a encontrar a alguien que te quiera más. Paola, yo espero que este sea tu segundo moment of awareness en el programa. El primero, no me acuerdo con qué fue. Con Ampersand, que te cambió la vida, te cambió el celular. Muchos, el de Ampersand y que te contestaban por teléfono a la Academia de Letras. Muchos. Me enseñaste muchas cosas, Ricardo. Sos muy buen docente. Y ahora esto, para que me perdone tu novio, no sé, yo no lo conozco, pero no, me este parece... es el que se queda. Este se queda. Okay. Le pasó a otros eso. Este es el que vino. Este no me saca más de encima. No, y aparte, viste que cuando uno traduce mucho de algo que se hizo, viste que uno se enamora de lo que hace. Sí. Que ya lo revisa como diciendo, pero obvio. Está bien, yo lo hice bien. No puede estar mejor. Mentira, todo lo que hacemos siempre puede estar mejor. Si lo mirás con ojo crítico al día siguiente, ponele a la semana siguiente para hablar en serio, te das cuenta de que podía tener otro vuelo, de que podía tener otra vuelta, podía ser más conciso, qué sé yo, un montón de virtudes que eso que hiciste con tanto oficio, entre comillas, no tiene. Entonces, está bueno, como decía, no quedarse. Not achanching yourself. Me encantó. Don't achanchate yourself. Don't be... Ha sido un placer charlar con vos, Ricardo. Muchas gracias por sumar. Muchas gracias, Ricardo. Te mandamos un beso. Para todos los que nos escuchen. Hasta pronto. Gracias, un beso. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa. Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
Generous deadlines and clear instructions, good and fair rates and no other deductions, a style and glossary that's short and sweet. These are a few of my favorite things. Straight up Word files with no formatting frenzy, clients that pay without driving me crazy, projects that are in my specialty field. These are a few of my favorite things. Many repetitions, but client pays full price. Feedback that's helpful, thoughtful and precise. Clients that understand what translation is. These are a few of my favorite things. When the file's corrupt, when the deadlines rush, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.